Bueno, entremos directo al tema. En esta explicación vamos a analizar uno de los pasajes más debatidos de las Escrituras, el capítulo 28 del primer libro de Samuel. Nuestro enfoque será hacer un análisis teológico estricto de este evento histórico, poniendo sobre la mesa las evidencias de manera completamente neutral y objetiva. Básicamente, vamos a revisar directamente qué es lo que nos dicen los textos bíblicos. Y claro, el debate central de este suceso gira en torno a una pregunta enorme. ¿Era realmente el profeta Samuel quien se le apareció al rey Saúl o se trataba de un demonio disfrazado? El objetivo aquí es examinar de forma imparcial la evidencia bíblica que expone el documento, tanto para apoyar como para refutar ambas posturas. Para entender esto a fondo, seguiremos esta agenda. 1. El contexto de Saúl. 2. Las evidencias bíblicas a favor. 3. La naturaleza de la profecía. 4. Las objeciones bíblicas comunes. 5. Las refutaciones teológicas. Y por último, el punto 6. La conclusión del estudio. Sección 1. El contexto de Saúl. La cronología de la caída de Saúl es literalmente la clave para entender lo que pasó. Pensemos en esto como un proceso en 4 fases. En la fase 1 vemos la desobediencia directa de Saúl al no destruir por completo al pueblo de Amalek, tal y como se le ordenó. A raíz de esto, Dios lo desecha como rey. Luego pasamos a la fase 2. Surge una enorme amenaza militar filistea que llena a Saúl de un terror absoluto. Esto nos lleva a la fase 3, que es el silencio divino. El rey busca una guía, una respuesta, pero Dios ya no le responde, ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Todo este peso desencadena la fase 4, esa visita desesperada de Saúl a la adivina en la ciudad de Endor. Esa misma desesperación queda capturada perfectamente en 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Este versículo exacto es el que establece el escenario para toda la controversia teológica que vamos a ver a continuación. Sección 2. Evidencias bíblicas a favor. Empecemos con lo que nos dice el documento sobre el texto en sí. La Biblia nombra explícitamente a Samuel en múltiples versículos. Por ejemplo, si leemos 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 15, dice textualmente: «Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir?». Fíjense que el texto inspirado no dice «un espíritu disfrazado dijo» o «el demonio dijo». Identifica directamente a Samuel. El análisis señala objetivamente que de no ser el profeta, el escritor sagrado estaría atribuyendo una profecía divina a una entidad demoníaca, lo cual ocultaría la verdad a los lectores. Pero además de que se nombra explícitamente en el texto, hay otros detalles narrativos bien interesantes. Según 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 12, la adivina lanza un grito de terror al ver la aparición. El argumento aquí indica que ella, por supuesto, estaba muy acostumbrada a sus propios rituales de evocación, así que su terror genuino sugiere que presenció un acto sobrenatural totalmente impredecible y ajeno a su control. Además, en 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 13, ella describe ver dioses que suben de la tierra. El material base interpreta esto como ángeles enviados por orden soberana para traer el espíritu de Samuel desde el Seol, un evento definitivamente fuera del poder de la divina. Sección 3. Naturaleza de la profecía. Ahora vamos a comparar la predicción con el evento histórico posterior. La profecía registrada en 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 19, decreta que Saúl y sus hijos morirían al día siguiente, y que el ejército de Israel sería entregado a los filisteos. Pues bien, el cumplimiento exacto se registra más adelante en 1 de Samuel capítulo 31, versículos 1 y 2 y también el versículo 6. Saúl y 3 de sus hijos efectivamente mueren en batalla. Es decir, el cumplimiento del decreto fue literal y sumamente preciso. Y esto nos lleva a un principio teológico sobre el dominio de la vida y la muerte. Está expuesto en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. La persona que peque morirá. Sabed que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Apoyándose en este texto, y también en Salmos capítulo 24, versículo 1, el documento argumenta que ningún demonio tiene autoridad para decretar la muerte de seres humanos. Siguiendo este punto de vista, la conclusión es que una profecía tan exacta sobre el fin de varias vidas solo puede tener un origen estrictamente divino. Sección 4. Objeciones bíblicas comunes. Del otro lado de la moneda se presentan 4 objeciones principales en contra de que la identidad fuera la de Samuel. La primera objeción es que Dios prohíbe terminantemente la adivinación. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, por lo que Dios no usaría este medio. La segunda es que Dios ya le guardaba silencio previo a Saúl,
como dice 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. La tercera señala que un hijo de Saúl de hecho sobrevivió a la batalla, según 2 Samuel capítulo 2, versículo 10, indicando que la profecía no se cumplió en su totalidad. Y la cuarta objeción es que Satanás y sus demonios también pueden dar profecías que se cumplen, con el fin de probar o engañar, justo como lo advierte Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3. Sección 5. Refutaciones teológicas. Veamos cómo responde el documento a esto. La primera objeción sobre la prohibición de la adivinación se responde observando que Dios interviene de forma soberana y directa durante actos de pecado. Se hace la comparación con la narrativa de Daniel, capítulo 5. Ahí, el rey Belsasar comete el pecado de usar los vasos sagrados del templo en una celebración pagana, y es precisamente en ese momento de desobediencia que Dios interviene sobrenaturalmente con la mano que escribe en la pared. De la misma manera, se argumenta que la aparición en Endor ocurrió exclusivamente por el poder de Dios, interrumpiendo el ritual de la divina para dictar sentencia. Respecto a la segunda objeción, el silencio divino previo registrado en 1 Samuel capítulo 28 versículo 6, la refutación aclara la verdadera intención del rey. En 1 Samuel capítulo 28 versículo 15, Saúl declara abiertamente que busca a Samuel para que lo aconseje. Es decir, no está intentando consultar la voluntad de Dios, quien de hecho ya lo había abandonado. El argumento sostiene que Dios decide soberanamente usar ese mismo instante no para darle una guía o esperanza, sino para cerrarle las puertas y pronunciar su ruina definitiva. En cuanto a la tercera objeción, la de los hijos sobrevivientes, hay que mirar el contexto histórico y cultural. En 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49, se hace una lista de los 3 hijos que vivían bajo el techo paterno y dependían de la autoridad de Saúl: Jonatán, Isui, que también era conocido como Abinadab, y Malquisúa. Por el contrario, en 1 de Crónicas, capítulo 8, versículo 33, se presenta una genealogía completa que ya incluye un cuarto hijo emancipado, Esbaal o Isboset. El texto señala que la profecía se refería estrictamente a los hijos dependientes que vivían con Saúl y que, como dictaba la costumbre en aquel entonces, marcharon junto a él hacia la batalla. Y finalmente, sobre la objeción de las profecías demoníacas basada en Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3, aunque es cierto que los espíritus malignos pueden manipular circunstancias menores o predecir eventos basados en la observación, la refutación hace mucho énfasis en los límites estrictos de su poder. El documento insiste en que decretar el fin exacto e irrevocable de múltiples vidas humanas es algo que escapa por completo a las capacidades de cualquier demonio. Hacer eso requiere, obligatoriamente, la autoridad suprema del Creador. Sección 6. Conclusión del estudio. Entonces, el análisis llega a su conclusión consolidando estos puntos. Primero, que el escritor sagrado elaboró el relato de forma literal, identificando al espíritu por su propio nombre. Segundo, que la reacción de terror de la médium corrobora que ella presenció una manifestación divina y no un ritual habitual. Tercero, que la exactitud indiscutible de la profecía reafirma el poder exclusivo de Dios. Y cuarto, que las aparentes contradicciones tienen resoluciones lógicas dentro de su contexto histórico. Con todo esto, la postura final del documento es que las evidencias bíblicas sostienen que la aparición fue verdaderamente el espíritu del profeta Samuel. Todo este análisis del pasaje nos deja con una reflexión final importante. Si determinamos que Dios ejerce una soberanía absoluta, teniendo poder incluso sobre el Seol y sobre los espíritus de quienes ya han fallecido, ¿cómo moldea esto nuestra comprensión bíblica general acerca de los límites de la vida y la muerte? Definitivamente es un punto que invita a seguir profundizando en el estudio constante de las Escrituras. Para finalizar con la información de nuestra fuente, el autor que ha redactado este análisis teológico sobre el primer libro de Samuel es Hernando Álvarez. Con este dato, cerramos nuestra explicación del material de hoy.